vamos a comenzar con esta segunda parte, y esto es Dios, su diezmo y ofrendas. Ahí fue donde quedé en el anterior. Vamos a Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22 dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Indefectiblemente, en el escrito original hebreo dice diezmar y diezmarás. Indefectible, que no puede faltar o dejar de hacerse. Esta es la única vez que la palabra diezmarás aparece en toda la Santa Biblia. Yo me he dado cuenta de algo: cuando Dios dice algo una sola vez, puede suceder lo que sea, eso está establecido. Él lo dice una sola vez, así como cuando creó el mundo dijo hágase la luz y se hizo la luz. Es así, Él no lo vuelve a decir, no lo vuelve a repetir. Pongan atención a todo esto que les voy a compartir. Para muchos el diezmo es solo una palabra que no significa nada y que muchas veces ni la entiende o representa algo. La palabra diezmo representa una gran diferencia entre prosperar o vivir a duras penas. Porque no importa cuánto esfuerzo y empeño pongamos en lo que hacemos, es como si nuestro diario vivir fuera como escalar una gran montaña cuesta arriba solo con nuestras manos. Y que en ocasiones nos conseguimos con una pared vertical, totalmente lisa, que no nos permite ni siquiera de dónde poder agarrarnos para poder seguir. Además, en el mundo vemos como muchos incrédulos del mundo prosperan, pero esto aplica las leyes de Dios que funcionan tanto para el creyente como para el incrédulo. Pero también el adversario no le restringe que el incrédulo lo obtenga, porque estos les pertenecen a él. Pero en cuanto a nosotros, los creyentes en el Dios verdadero, el adversario nos roba nuestras riquezas porque no sabemos lo que escrito está. Y no debemos darle la oportunidad a Satanás de robarnos lo que por derecho nos pertenece y que podamos recibir todas estas riquezas establecidas para nosotros. Desde el principio, por el único creador de los cielos y la tierra, cuando nuestro Padre dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, a quien todo le pertenece, y esto es nuestro Dios, que es el que creó todo, al que el todo le pertenece, y además es nuestro Padre Celestial, que ve de qué tenemos necesidad y provee lo que necesitamos. Entonces Dios lo que hace es ver y proveer. Acompáñenme ahora en su Biblia a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice así: porque en Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Les queda duda de que Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe, de lo que vemos y lo que no vemos? Dios es Espíritu Santo y Él creó lo material. Además, Jehová es el único creador de todo y todo le pertenece. Por eso, Él es el único Dios soberano y dueño de todo. Vamos ahora a subir a un par de versículos que confirman de esta soberanía de Dios, y una está en Primera de Crónicas 29:11. De Crónicas 29:11 dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Entienden claramente quién es nuestro Padre Celestial? Que no solamente creó, sino que es el supremo, es el soberano. Ese es nuestro Padre Celestial. Todo lo que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor en nuestras vidas, fuimos santificados en la sangre del Cordero de Dios. Y aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En otras palabras, pertenecemos al reino de los cielos y nuestra ciudadanía está allí con Dios.
quien es el dueño de todo. Vamos a Salmo 24.1. Salmo 24.1 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, de todo lo que hay en el mundo y los que en él habitan. Ese es nuestro Dios soberano. Ahora veamos un versículo en donde el rey David entendía de dónde venía la prosperidad y la riqueza, y que en su corazón estaba retribuir todas esas bendiciones que solo podían venir de la mano del único Dios soberano. Y esto está en Salmos 24.1. Oh, me equivoqué. En Primera de Crónicas, perdón, 29.14. Primera de Crónicas 29.14 dice así: porque ¿quién soy yo? Y eso es el corazón de un rey que tenía todo, pero que sabía de dónde venía todo lo que él tenía. Recuerde que David comenzó desde muy joven, antes de pelear con Goliat, y él toda su vida estuvo delante de la presencia del único Dios santo. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, si Dios nos está dando, ¿por qué nosotros no le podemos retribuir toda esa prosperidad, toda esa bendición que Él nos da y que es mínima en comparación con todo lo que Él nos hace disponible? Vean la humildad que había en el corazón del rey David y el profundo entendimiento sobre quién nos provee de la verdadera prosperidad, y esto fue lo que le enseñó David a Salomón, el cual lo comprendió muy claramente. De hecho, ustedes saben que David lo único que le pidió fue a Dios sabiduría. Él había sido instruido por David y había entendido en su corazón de dónde venía la prosperidad, y que su confianza y su fortaleza y su fuente de todo estaba en Dios. Para poder entender esto más claramente, vamos al inicio y en donde comenzó todo. Está en Génesis 1, del 26 al 28. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios era Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que creó en el hombre? El Espíritu del hombre. Amado, quiero que ahora en el siguiente versículo vean y entiendan el corazón para con nosotros del Dios verdadero, y que además que es nuestro Padre Celestial. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y los bendijo Dios, es decir, no te preocupes, que en todo te irá bien, porque yo estaré contigo a donde quieras que vayas. Les dijo también: fructificad y multiplicaos. Y esto es dar fruto o producir todo lo que es de utilidad, que todo trabajo y todo lo que te propongas hacer te irá bien y tendrás mucho fruto y frutos buenos, y además los tendrás en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo es la roca sobre quien está edificada la iglesia. ¿Y qué dijo Cristo Jesús en Juan 10:10? De los que han tomado el seminario, y es el ladrón, la parte B. En Juan 10:10, la parte B. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Era Jesucristo mentiroso? Jamás. Él vino solamente a hacer la voluntad del Padre. Y es por eso que Dios nos hizo disponible su palabra escrita, y podamos conocer y entender el corazón de nuestro Padre Celestial. Así que sigamos adelante y veamos toda esta visión, esta vista panorámica, esta vista desde arriba, en el cual podemos divisar todo sobre el tema de prosperidad, diezmo y finanzas de acuerdo a la palabra de Dios y no lo que el mundo dice. Acompáñenme en Génesis 2, del 16 al 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esto es la palabra de Dios:
que no estaba escrita, pero estaba dicha: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, ese mismo día, en ese mismo momento, no otro día, ese mismo día, en ese mismo momento que de él comieras, ciertamente morirás. Si para este momento nos hubiesen dicho apréndanse la palabra de Dios de memoria, hubiese sido súper fácil saberla. Porque solamente hubiese habido un solo capítulo y un solo versículo de lo que la palabra que no estaba escrita pero que estaba dicha y seguía siendo la palabra de Dios. Vamos a Génesis 3 del 1 al 5. Y esto ya es en el momento que aparece la serpiente. Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y esto es lo que siempre hace el diablo, hace que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Y déjeme ponerlo de otra manera: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. O sea, ¿tú estás seguro que eso fue lo que dijo Dios? ¿Eso es la palabra de Dios? No, yo no creo. El adversario hace que cuestionemos y dudemos de la veracidad de la palabra de Dios. Y si no entendemos claramente que la palabra de Dios es verdad, vamos a perder todas las bendiciones que Dios nos dio desde el principio, porque ya lo escucharon, desde el principio. Y lo único más importante que tenemos en nuestras vidas, y eso es estar delante de la presencia del Dios. Esa es nuestra prioridad, estar delante de la presencia de Dios y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué significa omnipotente? Que es el Todopoderoso. El Todopoderoso quiere decir que tiene límites. No, que no hay nada que Él no pueda hacer. Y la mujer respondió, y aquí empezó la desgracia. Y la mujer respondió: si nosotros no sabemos la respuesta, no nos pongamos a inventar, no digamos nada, es preferible guardar silencio. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa era la palabra de Dios, la había cambiado totalmente. Cuando no sabemos lo que Dios dice en su palabra y no estamos convencidos, cualquier cosa que nos diga nos hace dudar y alejarnos de la palabra de verdad que es de Dios. Imagínense cómo sería la cara del adversario en el momento que Eva se le ocurre hacer o decir algo que estaba totalmente lejos de lo que había dicho Dios en su palabra. Y la imagen que me mostró Dios en su respuesta, esa debe haber sido la cara que puso el diablo cuando Eva, ajá, ya caí. Veamos ahora la observación de Satanás cuando respondemos sin conocer y estar plenamente convencidos de la verdadera palabra de Dios. Génesis 3, 1 al 5, seguimos ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiera serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Imagínate lo dulce que debe haber sido cuando le da esa respuesta. Y la otra, que no sabía la palabra ni lo que estaba haciendo, sí, prefiero creerte. Mientras no estudiemos, entendamos y aprendamos y hagamos parte de nuestra vida diaria la palabra de Dios, lo que escrito está, el adversario siempre va a venir a hacernos dudar de la palabra revelada de Dios y va a engañarnos con lo falsificado. Por eso debemos ser expertos en la palabra de Dios, correctamente dividida, para discernir entre la mentira del diablo y la única verdad del Dios santo y verdadero. El adversario nos hace creer que no necesitamos a Dios, sino que somos nuestros propios dioses. De manera que nuestras habilidades y destrezas son suficientes y que todo lo podemos resolver nosotros, no necesitamos a Dios. ¿Han escuchado la frase de este mundo, el cielo es el límite? ¿Eso lo dice la palabra de Dios? No
no lo dice la palabra de Dios. Esa es una de las tantas mentiras del diablo. De hecho, hay uno que dice, bueno, es que yo tengo a Dios agarrado por la chiva. Sí, tú eres de piedra, tú eres inmortal, tú no tienes límite, tú todo lo puedes. Esa es la mentira del diablo, hacernos creer que nosotros sin Dios podemos hacer algo y nosotros sin Dios no somos nada. La traducción sería que no necesita a Dios y si me entrego a las cosas del mundo realmente puedo llegar a donde yo quiera. Y esto, amados hermanos, es la gran mentira del adversario para alejarnos de la presencia de Jehová, nuestro Dios. Veamos ahora las consecuencias de desobedecer el mandamiento de la palabra dicha por Dios y la desgracia que trajo y que trae a nuestras vidas cuando decidimos no oír la voz de nuestro Padre Celestial. Vamos a Génesis 3, del 17 al 19. Ya esto es posterior al pecado original. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, después de haber pecado, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, oh, mi vida, ya no te voy a obedecer más. Y dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Dios había maldecido al hombre? No. La consecuencia de ese pecado fue esto: maldita será la tierra por tu causa, y no por el hombre, sino por ese pecado que había cometido. Dios lo bendijo, le dijo, tienes todo lo que yo creé, lo creé para ti, puedes estar sobre ello. Entonces, maldita no por el hombre, sino por el pecado del hombre y la desobediencia de la palabra de Dios. Espinos y cardos te producirá. Era el huerto del Edén, no existían espinas. Imagínense las rosas, que es una flor tan hermosa que tenga espinas. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, yo digo, bueno, pero ¿por qué Dios propuso esto? No se dice que comer vegetales es sano para nuestros cuerpos y los químicos de las medicinas, ¿de dónde se sacan? De las plantas, ¿verdad? Por el pecado del hombre entró la muerte. Ya nuestro cuerpo, esa creación de Dios, se había contaminado, se había perdido. Y la única manera muchas veces de nosotros mantener un cuerpo sano es eso, comiendo vegetales. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Contarles una breve historia o hacer un pequeño paréntesis en esto de Adán. Estaba en el paraíso y tenía dominio sobre la creación, y realmente todo para Adán en ese momento era muy fácil, pero la belleza no era porque él estuviera en el paraíso, que fue lo que Dios creó. La belleza era porque él tenía santa comunión con el Padre Celestial. Un niño estaba jugando a mover unas grandes piedras del lugar de donde estaban, y una que resultó ser muy pesada para él, pero su padre estaba en ese mismo lugar y observaba que por más esfuerzo que hacía no podía con ella, y volteó a ver a su padre y le dijo que no podía con la piedra porque trataba de usar toda su fuerza y no la podía levantar. Entonces su padre le dijo que no había usado toda su fuerza, y él le replicó que sí ha estado usando toda su fuerza. Y él le replicó que sí, él estaba usando toda su fuerza, pero su padre le respondió que no estaba usando toda su fuerza porque no le había pedido la ayuda a él. Nosotros muchas veces somos así, pensamos y vemos lo que tenemos delante, pero no le pedimos a Dios, no le creemos a Dios. Nuestra fuerza y nuestra suficiencia está en Él, en Dios. ¿Ustedes creen que Sansón tenía gimnasio en ese tiempo? En la Biblia no dice que ni siquiera que así, ni trabajaba. Y Sansón tenía fuerza, y la fuerza era del Padre Celestial. Antes de que Adán pecara, el paraíso no solo era paraíso, bueno, esto ya se lo comenté,
Nosotros tenemos que empezar a no dejarnos llevar por la carne y nuestras fuerzas y habilidades, sino saber que nuestra fuerza y suficiencia está solo en el único Dios que es nuestro Padre Celestial. Vamos a Jeremías 20:11. No vamos a Jeremías todavía, tenemos una pregunta. Porque yo sé, la misma pregunta me la hice yo. Estaba hablando de prosperidad, ahora le estoy hablando del pecado original y qué tiene todo esto que ver con el diezmo. Ya escuchamos que Dios creó al hombre y lo primero que hizo fue bendecirlo. Y posterior a la caída, ¿qué fue lo que dijo Dios? Maldita será la tierra por tu causa, y no por el hombre, sino por el pecado. Lucas 4, del 5 al 6. Y esto estamos aquí en la parte donde Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Y dice así: y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. ¿Quién le entregó la potestad sobre la creación a Satanás? Adán. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido, y debido a ese pecado, toda esa bendición se convirtió en una maldición. Adán tenía legalmente toda esta potestad, y al no hacer la voluntad de Dios se la cedió al adversario. Mientras Dios nos bendice, el diablo nos las quita y nos las roba, así como hizo con Adán. Cuando no conocemos y estamos plenamente convencidos de la palabra de verdad, así hace con nosotros. Y quiero que me respondan las siguientes preguntas. ¿Creen ahora ustedes que el adversario quiere que nosotros seamos prosperados? ¿Qué fue lo que hizo el adversario? Le robó todas las bendiciones que tenía Adán. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios después de esto? Maldita será la tierra por tu causa. Veamos ahora lo que tenemos que hacer para que el adversario no nos pueda robar ni negar las bendiciones que fueron establecidas desde el principio por Jehová nuestro Dios. Vamos en nuestra Biblia a Deuteronomio 12, del 1 al 11. Deuteronomio 12, del 1 al 11, y empieza: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado. No sé si logran ver. Estos son los estatutos y decretos. Esto es lo único que tienes que hacer para que tomes posesión de lo que nos robaron en esa tierra que Jehová nos dio. ¿Verdad? El propósito, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Es un momento nada más que lo tenemos que hacer. Esta es la fórmula, esto es lo que tenemos que hacer para que el diablo no nos siga robando las bendiciones de Dios. Y fíjense con qué claridad y precisión Dios nos ha puesto esto en su palabra para que estemos plenamente convencidos y conozcamos el verdadero corazón de nuestro Padre Celestial. Deuteronomio 2, seguimos aquí. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieran a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y traeréis su nombre de aquel lugar. Todo aquello que pongamos antes que Dios y dejamos que la corriente de este mundo nos domine, está bajo la potestad de Satanás. Es todo eso lo que dice aquí que tenemos que destruir. No haréis así a Jehová nuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis.
Amados hermanos, en esta iglesia del propósito de las edades, Dios ha puesto su nombre para su gloria y alabanza y para que estudiemos juntos la palabra revelada de Dios y estemos plenamente convencidos de la voluntad del único Dios vivo, creador de los cielos, la tierra, los mares y de todos los que en ellos hay. Es por eso que todos nos congregamos como hermanos, como familia del único Dios altísimo, para dejar que la luz de la palabra de Dios entre en cada parte de nuestras vidas y vivamos una vida más que abundante. En el 6 dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Nosotros no somos agricultores, pero nosotros trabajamos y la utilidad o lo que producimos es nuestra ganancia. Eso sería parte del diezmo y el compartir abundante. Ahora, si fuéramos granjeros, estos serían los diezmos, pero así lo estableció Dios. En el siguiente versículo veremos cuál es la bendición de Dios y el deseo ferviente de su corazón al cumplir y obedecer su palabra. En el 7 dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, la cual Jehová, tu Dios, hubiera bendecido. Fíjense la grandeza y la gloria de Dios, que quiere que siempre bendecirnos junto a nuestra familia y a toda obra de nuestras manos, o sea, que seamos prosperados en lo que sea que nosotros hagamos. En el 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Y es increíble lo claro que Dios aquí. Cada uno lo que bien le parece. Entonces nosotros, Dios nos dice una cosa, pero nosotros decidimos hacer lo que nos da la gana. Nosotros, mientras hagamos lo que nos da la gana, tenemos todas las de perder. Mientras nosotros hagamos la palabra de Dios, tenemos todas las de ganar. En el 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora cada uno lo que bien le parece. Y en el 9, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová nuestro Dios. ¿Quieren entrar ustedes en reposo y recobrar esa promesa y esa creación que Dios nos dio? ¿Hay alguno que quiera eso acá? Sí. No, yo creo que no, yo no escucho. ¿Hay alguien que quiera entrar en reposo y a la heredad que Dios nos da? Sí. Así es. Tienen que responder con ganas. No sé si me están escuchando o no me están escuchando. Sí. Entonces hagamos la voluntad de Dios y cumplamos lo que escrito está. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él, Dios, os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro. ¿Quieren ustedes estar en la tierra prometida y estar tranquilos y en santa paz? Sí. Claro que sí. Esto es lo que escrito está y lo que queremos sin dudar y plenamente convencidos en nuestras vidas, pero con Dios. Porque sin Él no hay bendición. Y eso lo debemos entender. Y en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en Él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. Quiero leerle rápidamente Génesis 28 del 10 al 22, perdón, 28 del 10 al 22. Como desde antes de la ley de Moisés, el diezmo ya estaba establecido por Dios establecido por Dios como los patriarcas tenían y como los patriarcas tenían conocimiento de esto. Y dice así,
Salió pues Jacob de Bersaba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje, y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré, y a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Eso es la palabra de Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y ese miedo es respeto, reverencia. Y dijo: cuán terrible es este lugar. ¿Por qué? Porque lo que quiso decir que era un lugar digno, era un lugar santo. No es otra cosa que la casa de Dios y las puertas del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, no estaba pidiendo sino necesidades cumplidas. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estaba convencido de lo que tenía que hacer, totalmente convencido. La gente cuyos ingresos parece estar limitados, y en especial aquellos que tienen una familia numerosa o que recién comienzan una vida de casado, frecuentemente toman la decisión de que no pueden diezmar por falta de recursos. Ellos son de la opinión que no pueden, por falta de recursos, dar una décima parte de 10 décimos, porque esos 10 décimos que ellos tienen son tan escasos que no les alcanza para cubrir todas sus necesidades. La verdad es que ellos no pueden darse el lujo de no diezmar. Su escasez misma indica que están atados por su pensamiento y limitan todo sobre su provisión y el incremento abundante de Dios. O sea, no reciben bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no comparten, no diezman. El compartir abundante erradica esa creencia y corrige el error. Esto sucedió en la tierra de Israel. Había un hombre muy adinerado, que poseía un campo que le producía 1000 medidas por, una medida que utilizaban en centímetros cúbicos, y la otorgaba como diezmo de sus cosechas. Si producía 1000, separaba 100, que es el 10%. Así producía cada año, todos los días de su vida, que lo acompañaba la misma bendición y la abundancia. Un día enfermó y estaba próximo a fallecer. Entonces llamó a su hijo y le dijo: hijo mío, has de saber que este campo que te dejo por heredad produce actualmente 1000 medidas por, imagínense, en otras 1000 toneladas, y él separaba 100 toneladas, por decir algo. Produce 1000 medidas por. Has de ser cuidadoso en separar cada año. Aquí no está diciendo que este era alguien que conocía a Dios, pero sabía que la ley de Dios es que hay que diezmar, y fíjate cómo le funcionaba. 100 medidas por, como yo he hecho durante toda mi vida. Y después de decir eso, pereció. Después, y tal como su padre le había dicho, el campo le produjo 1000 medidas por y separó 100 medidas por en calidad de diezmo. Y al segundo año la producción fue la misma, pero el joven pensó que lo que entregaba como diezmo, esa era una cantidad que era demasiada, y pensó en no separarlo. Ahora escuchen las consecuencias. Al año siguiente, el campo le produjo solamente 100.
100 medidas puro, o sea, al revés de lo que siempre producía. Pero el joven dejó de apartar el diezmo y entregarlo. Ahora el campo solo le produjo 1/10 del 100. ¿Eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida? No. Pero el joven dejó de aportar el diezmo y entregarlo. Ahora el campo solo le produjo 1/10 de todo lo que le producía antes. Entonces el joven estaba afligido por lo que le había sucedido y sus parientes escucharon la noticia y se enteraron de lo que le había ocurrido y supieron que no había separado el diezmo. Todos vinieron vestidos de blanco y estaban alegres, pero el joven les dijo: creo que te burláis de mí por mi causa, de mi desgracia, por como vienen vestidos y están alegres, pues este tuvo una pérdida. El campo, en vez de producirle 1000 medidas, producía solamente 100 y se alegran. Ahora, ¿qué ocurre? Ellos le respondieron al joven: nos acongojamos de ti porque tú has provocado todo este mal, porque no separaste apropiadamente el diezmo. Ven y observa que en un principio, cuando el campo llega a tus manos, tú eras el propietario y Dios el que provee. Eso es lo que nosotros debemos entender. Dios es el dueño de todo, nosotros solamente somos los mayordomos. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios, y nosotros simplemente estamos administrando sus cosas. Tú eras el propietario y Dios era el que provee, pues el diezmo era su parte, y ahora tú no separaste su parte. Dios es el que provee. El campo no te produce lo mismo que al principio, 1000 medidas pur, y ahora Él ha apartado para ti 100 medidas pur, que es 1/10 de esto. A esto se refiere lo que escrito está: cuando Adán decidió no obedecer la voz de Dios y entregar la mayordomía de todo cuanto estaba a su cargo, e hizo todo maldito, por cuanto ahora todo está bajo la potestad del adversario y no bajo la bendición de Dios. Cuando nosotros no diezmamos, dejamos que la bendición de Dios nos llegue a nuestra vida y hacemos que el diablo esté sobre todo lo que nosotros tenemos. Vamos a Malaquías 3, del 7 al 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Porque la gente supuestamente estaba cumpliendo con las leyes, estatutos y decretos. Pues no. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, toda me habéis robado. Eso no fue lo que le dijo a Adán cuando pecó. Malditos, ¿es Dios que nos quiere maldecir? No, somos nosotros cuando no hacemos lo que Cristo está, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Queremos nosotros que tengamos esta maldición en nuestra vida? No, no lo queremos. Y trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. En la única parte de toda la Biblia dice que nosotros no debemos tentar a Dios ni probar a Dios. Este es el único versículo en toda la Santa Biblia donde dice: pruébenme en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y eso fue lo que había hecho Dios cuando creó en un principio y se lo dio a Adán. Malaquías 3:12 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces hacen algo y no les sale? Ese es el adversario que nos está trabando todas las cosas. Imagínense recibir todas las bendiciones de nuestro Dios, que además es santo y justo, el único Dios de los ejércitos, el todopoderoso, que todo lo sabe y que está en todos lados, y por si fuera poco, es el eterno, para garantizarnos que Él nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger del devorador de nuestro fruto y de nuestro esfuerzo. Ahora díganme si esto no les da
paz y tranquilidad, que no importa, Dios está ahí guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos del devorador. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, y esta palabra bienaventurado dirán bendecidos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y en este caso, los que nos conocen no nos dirán que somos tierra deseable, sino que quieran estar en la misma posición que nosotros estamos, bajo la presencia de Dios, con la bendición de Dios y teniendo las promesas de nuestro Padre Celestial. Vamos a Levítico 27:30 y dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, todo es Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Quieren hacer ustedes la palabra de Dios o todo lo contrario a la palabra de Dios para maldecir sus vidas? No lo creo. Y todo diezmo de vaca, de oveja y todo lo que pasa por debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El que diezma comienza a practicar conscientemente e intencionadamente la presencia de Dios en su finanza. Uno decide creer la bondad y la bendición del Dios y que todo esto vendrá, y todo esto no vendrá solo, sino también no va a bendecir los 9 décimos que nos quedan si apartamos el diezmo, sino que va a bendecir el décimo y los 9 décimos. Entonces, sino también sobre los otros 9 décimos de su sustancia, tanto como sobre toda su vida física y mental. O sea, la bendición no va a ser nada más en finanzas, la bendición va a ser en todos los aspectos de nuestras vidas. Acompáñenme ahora de Deuteronomio 26:2. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tu fruto del año tercero, el año del diezmo, darás también al levita. El levita era el sacerdote del templo, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea, no solamente debemos diezmar, debemos compartir de toda esa abundancia que nos da Dios a nosotros, porque hay gente que tiene necesidades, que no tiene a Dios, pero nosotros, Dios nos va a sobreabundar para que nosotros compartamos de esa abundancia. El diezmo es una manifestación externa y también el reconocimiento espiritual de que Dios es nuestro manantial único de abastecimiento y prosperidad. Al hacer del diezmo nuestra mínima, abrimos para nosotros mismos las compuertas de la prosperidad. Desde el principio se menciona y se refiere al diezmo frecuentemente como a la devolución honrada y razonable del aumento al único Dios que provee, pero además en reconocimiento de las bendiciones recibidas que Él da. Dios estableció que mínimo es el diezmo. Si ustedes quieren dar más, ustedes dan más. Si ustedes quieren recibir más, den más. Ese es lo que Él estableció. Y eso es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro trabajo, nuestras vidas no sean malditas, porque eso fue lo que hizo ese pecado. Maldita será la tierra por tu causa. Por eso nosotros tenemos que diezmar, para tener esa bendición de Dios que el adversario nos robó. En la palabra de Dios, siempre y cuando la gente diezmara, prosperaba en todo. Cuando retuvieron su diezmo o trataron de sustituirlo con ofrendas de segunda categoría, cuando se volvieron tacaños con Dios y rehusaron su ofrenda a Él, ellos fueron afligidos, oprimidos, enfermos y derrotados. Y eso está a través de todo el Antiguo Testamento.